Fíjate, lo que está planteado con el tema de la tarifa, aquí hay varias cosas. Primero, todavía 21 años, 22 años luego de que se implementó la capitalización del sector eléctrico, seguimos hablando de transición. Pero ¿a quién beneficia la transición? ¿A la población? No. Esa transición ha beneficiado a los que más tienen. ¿Por qué? Porque en el tema de la tarifa eléctrica, ¿qué es lo que es una tarifa de transición? Simplemente es adjudicar un margen de intermediación de la distribuidora o valor agregado de distribución que es por encima de lo que tendría una distribuidora gestionada de manera eficiente. Entonces, se sabe que el margen de intermediación de una distribuidora eficiente oscila entre los 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora. La diferencia, bueno, va a darle un estudio detallado si es 4.2, 4.3, 4.5, etcétera, pero ya estos, digamos, son detalles menores. Ahora, cuando sale la tarifa de transición, las autoridades quieren vender la idea de que esa transición a quien está beneficiando es a la población, y es todo lo contrario, porque lo que está haciendo es cargando a la población en una tarifa legalizada por una resolución un margen de intermediación que es el doble de lo que debería ser si fuera eficiente. Entonces, realmente, lo que aquí procede eventualmente es ya no más transiciones, es aplicar la tarifa técnica y que entonces el dueño de la distribuidora, si no es eficiente, pues que asuma las consecuencias de su ineficiencia y que no traspase su ineficiencia a los consumidores. Porque cada quien tiene que responder. O sea, si yo soy dueño de un negocio y mi negocio es ineficiente, esa ineficiencia, si yo soy penalizado, entonces de esa manera yo me veré forzado a tratar de mejorar y ser más eficiente. Con la tarifa de transición, ¿qué es lo que se hace? Premiar a la ineficiencia de la distribuidora, no se le forza a que reduzcan esas pérdidas. Y por eso vemos, sobre todo que en este último año, cómo la situación se ha ido deteriorando en términos de pérdida de la distribuidora, en términos de gastos corrientes, y realmente estamos en una situación que es como si fuera un barco a la deriva. Ahora, ¿dónde está también el crimen que se quiere cometer con el tema de la tarifa? Es la eliminación del subsidio cruzado. Un subsidio cruzado que no afecta a las finanzas públicas, porque ese subsidio cruzado que está en la tarifa y que también de manera malintencionada se quiere plantear o vender la idea de que la eliminación del subsidio con esta resolución de la tarifa implicará que el gobierno tendrá que erogar menos dividendos, menos recursos, y eso es totalmente falso. ¿Cuál es el concepto del subsidio cruzado? El que más consume paga una tarifa, un precio por kilovatio hora más caro que el que menos consume. Es el mismo concepto del impuesto sobre la renta. Usted gana más dinero, usted paga un 25, 27% de tasa impositiva. Usted gana menos, usted tiene una exención hasta ciertos valores y luego va pagando un 20, un 25. Entonces, la tarifa, el subsidio cruzado es exactamente ese mismo concepto. Digamos, un impuesto progresivo. Entonces, ¿a quién beneficia eliminar el subsidio cruzado? Al que más tiene, porque usted le va a bajar la tarifa al que más tiene, al que tiene un consumo que va más allá de sus necesidades básicas, que son lo que tiene la población media, los pobres, que cuando consumen 200, 300 kilos al mes, lo que están haciendo en una sociedad donde la electricidad lo mueve todo, porque ya hoy día todo el mundo tiene en su casa, aún en los barrios más pobres, lavadoras, televisores, o sea, una serie de enseres electrodomésticos que hace 40, 50 años estamos más reservados a la clase media alta. Esa gente que con 200, 300 kilos al mes satisfacen sus necesidades básicas, usted lo está penalizando, multiplicando por 2 y por 3 su tarifa, lo que paga hoy día, para entonces bajarle la tarifa a los que consumen más de 700 kilos, que representan solamente el 5% de los clientes de la distribuidora, mientras que los que consumen 200, 300 kilos o menos al mes, estamos hablando del 90% de los clientes de la distribuidora. Entonces, esa resolución de la Superintendencia de Electricidad es al 90% de los clientes de la distribuidora que está penalizando. Estamos hablando de 1.800.000 hogares dominicanos o comercios, que si usted lo multiplica por 4, estamos hablando de 7 millones de personas que van a ser impactadas, y usted está beneficiando entonces solamente a 100.000 personas, que sería más o menos el 5%, que es lo que consume más de 700 kilos al mes. Ahora,
ese aumento es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque el PRM, con Antonio Almonte a la cabeza, que es el ministro de Energía y Minas, cuando estaba en la oposición, en febrero, el 29 de febrero del 2019, cuando se planteó por primera o segunda vez la posibilidad de firmar un pacto eléctrico, el pacto eléctrico que se firmó tal cual el PRM lo rechazó, planteó en esa época lo siguiente. En el punto 8, Antonio Almonte decía, bajo la sombrilla del PRM, que una de las condiciones para el PRM firmar el pacto eléctrico en el 2019 era que se estableciera el compromiso de no realizar aumento de tarifa hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Óigase bien, ese punto en ningún momento condiciona la posibilidad de que el aumento esté sujeto a variación de precios de combustibles ni de nada. Simplemente la condición sine qua non que exigía Antonio Almonte y el PRM en el 2019 era que las distribuidoras tenían que tener sus gastos corrientes no más de un 10% de sus ingresos. ¿Cuánto es hoy esa relación de gasto corriente de la distribuidora con relación a los ingresos? Un 24%. ¿Cómo va a ser? Un 24%. ¿Tú sabes qué significa eso? Según las... Espera. Antes de llegar este partido al poder, ¿era qué porcentaje? Un 25, más o menos lo mismo. Entonces se ha mantenido. Es decir, la condición de que se redujera un 10 no se ha trabajado. No, al contrario, los gastos en nómina, a pesar de que se ha reducido la empleomanía de la distribuidora, se ha reducido en unos 800, 1000 con relación a lo que se encontró. El gasto en nómina ha subido a julio, enero-julio, ha subido $6 millones con relación a enero-julio del 2020. ¿Cómo va a ser? Pero usted se encuentra, por ejemplo, un reportaje que hizo Esteban Delgado en un medio especializado en economía, sí, en donde ahí se dan unas cifras que son realmente alarmantes. Las 3 distribuidoras que están técnicamente quebradas, pero ese está doblemente quebrado. La peor. Es la peor, sí, la peor de todas. Sucede que los funcionarios de este son los que tienen mejores condiciones salariales y de compensación. ¿Qué gana el administrador? Bueno, según este reportaje, entre sueldo y las compensaciones $1 millón de pesos, y los miembros del consejo $900,000 pesos, y las pérdidas de este son 50%, más de 50%, y tú tienes que en Edesur claro, ahora está el sistema unificado. Sí, pero el sistema unificado lo que ha hecho es aumentar los gastos corrientes, los gastos en nómina, porque han creado una superestructura donde han duplicado funciones en vez de eliminarlas. Por ejemplo, usted tiene en cada distribuidora un director legal, que es lo que se llamaba antes el consultor jurídico. Usted tiene un director de pérdida, un director de planificación. Pues sucede que si usted hace una unidad corporativa, que es el Consejo Unificado, con lo cual conceptualmente yo estoy de acuerdo, se supone que usted lo que debe hacer es para reducir esos cargos y esos gastos en nómina de los altos funcionarios, porque usted concentra en la unidad lo que está repetido en las 3 unidades. Entonces usted tiene que, además de tener los 3 directores legales en la distribuidora, usted tiene un 4º director legal en el Consejo Unificado, nombrado por el Consejo Unificado, que sería un director legal de directores legales, un director de planificación de directores de planificación, y así. Entonces todo eso, ¿qué es lo que hace? Aumentar los costos. Y ese Consejo Unificado y toda esa superestructura que se ha creado, lo que ha ido es aumentar los gastos de la distribuidora. Y usted tiene Edesur, que las pérdidas es la mitad de este. Sin embargo, la compensación y salario es la mitad o menos, es alrededor de la mitad o un poco más de lo que recibe de este. Entonces yo no entiendo cómo usted, la distribuidora más ineficiente, es la que usted carga con los mayores niveles de gastos y en nómina. O sea, eso es algo totalmente absurdo. ¿Qué sentido tiene reducir nómina, reducir empleomanía cuando usted está aumentando gastos? Porque al final el tema no es una empleomanía per se. Usted lo que tiene que reducir son los gastos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Según esa cifra, que se ha reducido empleomanía de salarios bajos, sustituidas por salarios altos. Entonces, un salario bajo
O sea, un salario alto equivale a 10 o 20 salarios bajos de lo que usted está sustituyendo. Ese es un tema que hay que trabajar en el país. La falta de equidad, la inhumanidad que hay. Mire, en Estados Unidos, y escúchame que lo interrumpa, el presidente de Estados Unidos gana $410,000 al año. Como 33,000, 34,000 dólares mensuales. Pero el salario mínimo en Estados Unidos anda por el salario medio en Estados Unidos, anda por los casi 30,000, 28,000, el medio. El salario mínimo, que son como unos 1,300, 1,200 dólares por mes. Si usted divide los 33,000 en el salario mínimo minimorum, que casi nadie lo gana, tiene que ser un acabado de llegar de aquí, que ha llegado sin dientes, con mucho grajo, muchas cosas, ese tal vez gana eso. Pero cualquiera, porque en Estados Unidos ahora lo normal es que la gente gane 600, 700, 800 por semana. Y un poco más. Por eso decimos, entonces, es como 20 veces el salario mínimo. Pero aquí el salario mínimo promedio es 22,000 pesos, 20,000. Si usted divide 600,000 más beneficios marginales, que los de abajo no tienen ningún beneficio marginal, entonces usted está hablando que es 30 o 40 veces el salario mínimo. ¿Quién cree usted que es usted para entonces al conserje, a la secretaria, al trabajador sencillo de su empresa? Usted gana todo lo del mundo y entonces ese ser humano, que es tan ser humano como usted, que debe comer lo mismo que come usted, que debe ir a las mismas clínicas, que sus hijos no tienen la culpa de que su padre no tenga dinero, deben ir a los mismos colegios. Si vamos a hacer alguna sociedad de algún valor, pero además como se hace en las sociedades de valores, y nosotros aspiramos a eso. Entonces yo no sé cómo estos sueldos, y yo lo digo con calidad, porque yo llegué al Senado y habían salarios que no se correspondían, yo los quité todos, y los que no ganaban nada le puse el salario mínimo. Cuando nosotros llegamos a presidente del Senado, en el Senado era 1,500 pesos. Yo dije, no le pago eso a nadie, y se lo subí a 6,000 pesos. El salario mínimo, pero eso sí, los que ganaban 80 y 90,000, y que a veces era que iban, se lo quité a todos, y más de la mitad eran de personas que habían enviado Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez. Se lo quité a todo, altos dirigentes del PRD. ¿Y qué pasó? Que mi cheque no salió. No, eso fue cancelado porque usted lo que tiene es un regalo aquí. ¿Cómo yo puedo regalar 80,000 pesos a usted, miembro de la comisión política de mi partido, y pagándole 1,500 pesos a una persona que trabaja todos los días? Ese tema hay que trabajarlo aquí, el tema de los salarios, no hacer aumentitos. No podemos hacer lo mismo y llamarnos que estamos de que somos revolucionarios. Adelante. Pero esos salarios se podrían justificar si usted es eficiente, si usted reduce pérdidas, si usted mejora las finanzas de la empresa, pero sucede que es todo lo contrario, que toda esa distribuidora en esta gestión de 14 meses, sus indicadores están peor. Entonces usted lo que está incentivando es la ineficiencia. Mientras más ineficiente yo soy, más yo gano. O sea, eso es un absurdo. ¿Tú sabes cuánto representa hoy día ese 14% por encima de lo que Antonio Almonte planteó que debería ser el gasto corriente de la distribuidora máximo? Estamos hablando de 200 millones de dólares al año. ¿Y dónde dijo él eso? Porque me gustaría... pero mírelo aquí, el documento. Esto fue un documento público del PRM. No, sí, yo sé, pero a uno se le olvidan los documentos. Y menos cuando no le conviene a uno recordarlo. Bueno, ahí está escrito, está en los medios. Y gracias a Dios, hoy día tenemos a Google. Aquí dice, el partido opositor, refiriéndose al PRM,
porque el documento dice el PRM no acudirá a la firma del pacto eléctrico. Correcto. Entonces dice, el partido opositor expresó que mientras ellos debatían y elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno sigue tomando decisiones y acciones trascendentes que condicionarán o simplemente impedirán la aplicación futura de algunos consensos. Puso de ejemplo la emisión el 21 de agosto del año 2018 del decreto 62-18, mediante el cual se le otorgó un poder especial al vicepresidente de la Corporación Dominicana de Electricidad de empresas eléctricas estatales, Rubén Bichara, de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Pero, ¿qué ha hecho Antonio Almonte con esos contratos que él calificó de ilegal y que él planteó en este documento, en el punto número 7, lo siguiente? Número 6, establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. Él planteó eliminar esos contratos grado a grado. ¿Y qué ha hecho? En vez de eliminarlo, se lo ha traspasado ilegalmente a la distribuidora. Contratos que usted tiene energía solar a 20 centavos de dólar. Y esos contratos que tienen unos precios, porque no fueron fruto de licitaciones, más caros que el precio a que la distribuidora compra. Es decir, fueron concesiones que dio el gobierno pasado, muchas de ellas por privilegiando, aunque amparado en la ley de... las renovables sí, pero la 5707. La conversión a San Pedro de Macorís fue un decreto del Poder Ejecutivo. Fue un decreto, no fue una ley. Y fueron contratos firmados con la CDE. Ahora, ¿qué pasa? Que se lo han traspasado ilegalmente a la distribuidora, doblemente ilegal, porque la distribuidora, según la ley, solo puede tener contratos que sean fruto de licitaciones. Y segundo, ha excedido el porcentaje de contratación que manda la ley, que es un 80%. Entonces, usted tiene hoy día este absurdo. Las distribuidoras se han convertido en un generador, porque como están sobrecontratadas en su demanda, o sea, si yo tengo una demanda de 60 y tengo 120 de contratación, el excedente yo lo estoy vendiendo en el mercado spot a más barato a lo que yo lo compro. Cuando la distribuidora lo que tienen que hacer es comprar energía, no vender los energía. Intermediarios de energía se lo están comprando a la distribuidora más barato y lo están vendiendo a cualquier precio. No, o sea, exacto. Y eso es fruto de este traspaso ilegal que ha hecho el Consejo Unificado, presidido por el ministro de Energía y Minas. Y eso es una de las razones por lo cual el déficit financiero de la distribuidora ha aumentado, porque le han impuesto a la distribuidora contratos leoninos y lesivos. Y además, cuando él planteaba aquí que el gobierno estaba tomando acciones fuera del marco de las discusiones. ¿Quién se beneficia de esos contratos? Vamos a buscar. Los franceses dicen, quand tu vois un crime, cuando usted vea un crimen, cherchez la femme, cherchez le pouvoir et cherchez l'argent. Cuando usted vea un crimen, busque la mujer, busca el poder o busca el dinero. Una de esas tres cosas hay. Si es en crímenes pasionales o crímenes personales, debe haber el amor por en medio o una pasión amorosa. Si es en materia comercial, hay una cuestión de dinero, o si es en el estado de dinero y de poder. ¿Quién se beneficia? Porque aquí nadie le está impidiendo a usted a decir fulano, la compañía tal y tal se benefician. Porque lo que queremos es, en nuestro rol, nosotros creamos este programa, Los Sabios en la Z, con don Bienvenido Rodríguez, que fue el que nos hizo la propuesta. El abril del 2012, pero con el propósito de nunca callar lo que sea. Pero además, antes de que se creara el PRM, yo solicité que se celebrara una reunión de compromiso. Y por cierto, esa reunión de compromiso se hizo en la biblioteca de la casa del compañero Luis Abinader. ¿Y qué dije yo allí? Pasó el gobierno de don Antonio y me tocó a mí sacar la cabeza por el PRD.
para decir lo que había hecho, porque parece que a los que habían sido funcionarios se le olvidó, y para aclarar acumulo de actos de corrupción que yo sabía que realmente no se habían cometido, y quedarme callado ante los actos de corrupción y pedir justicia. Cuando terminó el gobierno de Salvador, yo hice lo mismo, dije yo en esa reunión, con la agravante de que a Salvador lo dejaron solo, y yo fui el único funcionario que me inscribí en el tribunal, dije que yo quería ser testigo, y Vincho Castillo dijo, ese es lo que viene, porque ese yo lo conozco, ese no hay nada que preguntarle, porque está ajeno a estos crímenes, es lo que quiere venir a ayudar por solidaridad. Y me desahuciaron, no me preguntaron nada. Pero dije, ahora tenga cargo o no cargo, yo voy a decir todo lo que ocurra, porque en el país a veces cuando la gente se quiere callar, cuando hay un gobierno como que tienen miedo, y si es el gobierno mío, yo no debo, no, aquí que se diga lo que sea, y entonces el pueblo evaluará. Unas cosas podrán ser exageradas, otras podrán ser ciertas, otras podrán ser no ciertas, pero aquí este país necesita que los problemas que tienen se resuelvan, y eso solo se resuelve con debate de esta calidad, porque afortunadamente usted todo lo que ha dicho lo ha dicho con documentos. Por eso invitamos a la Superintendencia de Electricidad, y vamos a hacer un programa próximo para que venga el propio ministro de Energía y Minas y aclare todas estas cosas, y que nada quede dicho de un solo lado.